Listo. Entonces ahora estamos empezando la clase, nadie vio nada, solo se ve en el chat, pero nadie sabe qué se dijo antes. Entonces, como estábamos diciendo antes, eh, no importa. Igual no dije nada que me pueda meter preso, así que tranqui. Que, como estaba diciendo antes, en el programa que vamos a ver hoy, funciones, que es una función, llamada, retorno, parámetros. Acá vamos a ver bien el scope de los parámetros. Yo armé unos ejemplitos sobre las cosas que estaban y demás. Eh, Doctrine, que ya vimos un poco, parámetros mutables, inmutables, o entender el concepto ese, no sé por qué le ponen mutable, inmutable a las cosas. Doctrine ya vimos, pero lo vamos a repasar. Funciones lambda, eso hoy. Intentaremos verlo todo. Ya son y 20, me quiero matar. Y después empezamos con objetos, plum plum plum, herencia, polimorfismo, todas las cosas que a la gente de programación de objetos les encanta, a quienes no, a veces les estalla un poco la cabeza. Bueno, TUM, clase 28, Python 24 está sustraído. Esto porque esto lo saqué de alguna otra presentación que encontré por ahí, de otro docente, no me acuerdo quién era porque si no le doy siempre ¿cómo se dice? El honor de nombrar a quién le sustraje esto, pero no me acuerdo. Básicamente esto porque es un resumen de las cosas que vimos hasta ahora de los tipos de datos. Nosotros diccionarios lo vimos así nomás, hoy lo vamos a... Los créditos, gracias Ramón, te banco, me tenés que acompañar a todos lados en mi vida. Siempre les doy los créditos a quien corresponde, pero ahora no sé a quién le saqué esta o de alguna presentación. Digo, estos son los tipos que vimos hasta ahora, vimos sobre todo más listas, tuplas, pero es como un buen resumen que está bueno que les quede, por eso lo metí acá. Más que nada, acá tenemos diccionarios, que es siempre valor, clave, valor. Hoy vamos a trabajar un poquitito con esto también para entenderlo. Conjuntos que no tienen orden, tuplas que son inmutables, listas que tienen orden, string que es un string, un array de char. Acá están como esos ejemplitos ahí abajo que están copados para que hagamos como un repaso. ¿Y qué venimos ahora? Funciones. Y esto no se me ven las flechas, me quiero matar. Tiene un efecto. Yo lo agregué y no sabía que de donde me lo copié, no sabía que me lo podía copiar con efecto. Mira, me lo copié con efecto. Yo les hice esos efectos. Digo, esto es como declarar una función, un poco ya lo vimos. Y mira cómo ahora vamos a utilizar la ventaja del PowerPoint. Se pone def, que se define la función. Acá a esta altura arranca el código a la izquierda. Claramente definimos nombre y argumentos o parámetros. Ahora vamos a ver por qué a veces escuchan que se dice parámetros o a veces argumentos. Es lo mismo, pero visto desde otro punto de vista, para que por lo menos les quede claro. Después tenemos, obviamente, tener mucho cuidado, como ya lo vimos en lo mismo con los condicionales, con la indentación. La indentación importa. ¿Por qué importa? Porque cuando yo tengo una línea, ahora lo vamos a ver en código, relaje, pero por las dudas lo muestro acá. Cuando yo tenga la primera línea que tenga a la altura del def, quiere decir que terminó la función y que arranca el código fuera de esa función. Porque puedo no tener un return. Entonces, apenas yo tengo una línea acá a la izquierda, listo, terminó la función. Así es como se escribe en Python. Para quien viene otro lenguaje siempre molesta un poco o le parece un poco raro, después te acostumbras. Y el return o return, como se pronuncia correctamente de alguien que sabe inglés, justamente indica lo que retorna o lo que devuelve para quien llama esa función. Ahora, puede no retornar nada, no se pone return, y si ponemos un return, se está retornando algo. Esto lo vamos a ver así rápido y después vamos a la práctica, que para mí ahí es donde lo vamos a ver bien. Y después acá, esto que es lo que quería definir antes de ir a la práctica, igual ya tengo los ejemplitos armados, porque si no armo un quilombo siempre. Porque a veces van a ver que hice parámetro, argumento. Cuando lo ponemos desde el punto de vista desde la función, para nosotros es un parámetro. Cuando lo vemos desde el punto de vista de que estoy llamando a la función, es un argumento que uso para la función. Por eso siempre se ve, a veces vemos que dicen argumentos, parámetros. Bueno, cuando yo estoy declarando la función, estoy declarando un parámetro, es algo que me van a pasar.
Y cuando yo estoy llamando a la función le estoy pasando un argumento. Es lo mismo con otro nombre, básicamente. Así es la vuelta que le vamos a dar. Ahora, bueno, a ver, vamos a ir a los ejemplos. Esto igual se los voy a subir, quiero ir, no, vamos a ir directamente, bueno, entonces lo vamos a ver en el código, porque los ejemplos que ya armé ya son más complejos. Lo vamos a ver acá. Digo, nosotros los parámetros, vieron que acá vimos que teníamos, esto igual lo vamos a ver en práctica, pero quiero adelantar esto antes. Nosotros tenemos los parámetros que le podemos pasar, que pueden tener un nombre, pueden ser muchos parámetros, no quiere decir necesariamente uno, o puede ser ningún parámetro. Que obviamente es abro paréntesis, cierro paréntesis. Siempre los dos puntitos, acuérdense. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener parámetros posicionales, que quiere decir, bueno, los primeros parámetros que aparecen en una posición. Yo sé que el primer parámetro que paso corresponde a la X, el segundo parámetro que paso corresponde a la Y, supongamos, así si tenemos muchos. Y después vamos a poder agregar valores por defecto o no, dependiendo si nosotros queremos agregar eso. Para quien viene de otro lenguaje y por ella tiene conocimientos de otros, de lo que es la sobrecarga de funciones o el overload de funciones, Python no lo soporta. Yo una vez que pongo este nombre con una cantidad de parámetros, tengo este nombre con esta cantidad de parámetros. Y mejor vamos a ir al código, así nos metemos en el quilombo. Quilombo no sé por qué digo quilombo. Que es donde, a ver, tácate, funciones parámetros. No, esto ya es... vamos a ver este ejemplo. O sea que si vos tenés ABC, no podés declarar exactamente como dice Matías. Ahora lo vamos a ver acá. Y de paso vamos a ver este concepto que también está acá. Digo, si yo declaro una función que sea sumar y digo primer número. Bueno, vamos a escribir como se escribe en Python, que es separando así, primer número, coma, segundo número. Ponemos def, el nombre que le queremos dar a la función, espacio, paréntesis, perdón, me falló el cerebro, y los nombres de las variables que queremos poner. Dos puntos, y acá, si vamos a retornar, ponemos el return, y supongamos que decimos primer número más segundo número. Primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Que el tipo de dato que estoy recibiendo, por más que yo lo llame segundo número, no quiere decir que es un número. Puede ser cualquier cosa que soporte Python. Cuando digo cualquier cosa es cualquiera de los tipos soportados por Python. ¿Cuáles son los tipos soportados por Python? Cualquier cosa. Enteros, string, objetos, funciones. ¡Pum! Entonces, si yo quiero hacer un código un poco más correcto, podría decir, bueno, pasa que todavía no vimos manejo de errores, podríamos decir if type, primer número, no sé, distinto, y acá ponemos de int. Bueno, vamos a hacer eso, siempre vamos a asumir que estamos manejando esta función como correctamente. En Python tampoco a la gente le gusta mucho validar parámetros y demás. Si me pasa mal el parámetro, rompe y arréglese. Ahora, supongamos que yo digo, bueno, ahora quiero hacer una función que sume tres números. En otros lenguajes existe algo que se llama sobrecarga de funciones, en donde tenemos una misma función con distinta cantidad de parámetros y que podría ser hasta cosas distintas. Pero acá supongamos que le ponemos primer número o hasta otros nombres de variables le podemos poner. Se está empezando a pudrir todo afuera. No sé para qué me puse a escribir tanto. Y acá digo return. Bueno, esto no funciona. Digamos, por más que esté, cuando yo llame, siempre me va a tomar una misma función. Miren, por ejemplo acá. A ver, acá estamos declarando la función. Acá declaro una función, acá declaro otra función. Ahora, cuando yo llame una función, en donde ya le paso los argumentos, fíjense que me dice primer número, segundo número, tercer número.
¿Qué quiere decir eso? Que esta función no me la tiene en cuenta. O sea, va a llamar siempre a esta función. Si yo quiero pasarle solo 2 parámetros, yo le puedo pasar solo 2 parámetros, pero tendría que poner valores por defecto y demás. De esta forma en particular, en donde yo estoy especificando parámetros posicionales y tengo que sí o sí recibir 3 parámetros, si yo pongo ahora, por ejemplo, quiero sumar 1, 2, vamos a debaguearlo porque... Sácate. Fíjense que me da error. ¿Por qué? Me dice falta un argumento posicional tercer número. Listo. ¿Y por qué? Si yo hice una sobrecarga en donde... Bueno, porque ignora la primera. Como esto, recuerden, es un lenguaje interpretado, ¿cómo se interpretan las declaraciones? Igual como era JavaScript, de arriba para abajo. Entonces leyó esta interpretación, dijo, ah, mira, sumar es así. Y después leyó esta, ah, no, sumar es así. Listo. Y esto lo borró. Es lo mismo que esté así. Para quienes vienen de otro lenguaje suele ser una confusión bastante grande porque uno está muy acostumbrado cuando utiliza una programación orientada a objetos o de otro o funcional a hacer funciones con un nombre pero que según la cantidad de parámetros que recibe haga cosas distintas. Bueno, acá no se puede. Ese es el primer punto. Después, entiendo que quedó claro. Yo cualquier cosa, si no queda claro algo, me lo van diciendo, porque yo si no voy a ir siguiendo. Matías se levantó la mano, entonces no le quedó claro. Yo tenía una pregunta en cuanto a eso de los parámetros por defecto. Sí, ahora lo vamos a Tipo, ver igual, pero sí, dale. no, listo, listo. Pensé que ya, perdón, Dale, bueno, quería ver justo eso. dale, no, está bien. Me gusta la ansiedad, te banco, yo soy igual. Eh, En esa, en esa. pero bueno, está bien, está bien. Los parámetros por defecto, ¿cómo definimos parámetros por defecto? Primero hay... vamos a ver dos formas, digo, acá estamos definiendo los parámetros en la función. Acá estamos llamando a los argumentos. ¿Por qué sabe que 1 es primer número y 2 es segundo número y 3 es tercer número? ¿Vieron que hasta me lo marca? Yo pongo coma, fíjense que hasta el mismo Visual Code me dice, mira, estás poniendo algo que va a recibir una variable que se llama tercer número. ¿Cómo sabe? Por el orden, por eso se llaman parámetros posicionales. Supongamos que yo quiero, porque soy rebuscado, porque me gusta ser una persona rebuscada, quiero ponerlos en orden inverso. Bueno, ahí los tengo que poner como parámetros nombrados, que es lo mismo, pero básicamente tengo que decir a qué valor le asigno cada uno. Entonces digo, bueno, segundo número lo tengo que poner 2 y a este, que ya me olvidé, primer número 1. También se pueden llamar así, obviamente no hace falta ponerlos al revés, se pueden poner en el mismo orden, pero esta es otra forma de pasar los argumentos a una función, que es nombrando estos argumentos. ¿Y cómo sé cómo los tengo que nombrar? Bueno, porque yo tendría que tener la documentación de esta función. Que no sé si se acuerdan cómo era la documentación de la función. Era con docstrings, que era con 3 comillas, que esto lo vimos en un momento, no me acuerdo por qué lo vimos antes. Y acá yo diría, no sé, primer número, primer parámetro, suma 3 números. Igual esto se sabe. Y acá es como que tendríamos esta documentación de la función. Un detalle que me acabo de acordar, y no sé si se los dije la otra vez, perdón que mareo un poco, ahora vemos lo de parámetros por defecto, es que ese docstring en Python me provee una función que se llama help. Help que me provee ayuda, obviamente, porque dice help. No es que se pone a cantar la canción de los Beatles. Y esa ayuda sobre qué? Si yo puedo pasarle algún parámetro en particular que me define el framework, en donde yo digo, bueno, dame ayuda sobre tal cosa, dame ayuda sobre tal cosa. Si yo le paso una función que tengo declarada, me va a dar el docstring. Por ejemplo, vamos a verlo acá. Ay, perdón, pero me atraganté con una galletita antes. Todavía la tengo en el medio de la garganta. Acá ve la declaración de la función y yo le digo ayuda, sumar, ayuda. Y fíjense
Python, esto acuérdense que esto que estoy haciendo de modo debug es una ejecución de Python, lo puedo hacer por la línea de comando. Yo puedo poner help sumar y me dice help on function sumar en el módulo main. Por ahora, después vamos a hablar sobre módulos. Por ahora todo lo que hacemos en un archivo así suelto está en un módulo que se llama main, o sea en el módulo principal, por eso se ejecuta. Después vamos a ver qué significa eso. Tranqui, ya sé que hay mucha ansiedad en este curso. Bueno, aprenderemos a ganar la ansiedad. Y fíjense que me dice cómo se declara la función, qué parámetros recibe, el comentario que yo le puse en el docstring, que me dice suma 3 números, y me dice primer número, y acá yo podría especificar todo lo que quiero. Esa es una forma de documentar. Hay herramientas también que me exportan esto a un HTML y demás. Por eso fíjense que es interesante esto. No me acuerdo si les había pasado la función help, que a veces cuando no sabemos para qué sirve tal cosa se puede utilizar. Bueno, en fin, habiendo dicho eso, vamos a ir a lo que había preguntado correctamente el señor o señorito o señorite o señorita Matías. No sé para qué me meto yo solo en esos quilombos. Que es si queremos tener parámetros por defecto. Olvídense, no puedo borrar la grabación y volverla a levantar. Quiero tener un parámetro por defecto. Supongamos que el tercer número, lo que pasa es que en una suma es medio loco, pero bueno, supongamos que el tercer número lo quiero poner por defecto. Bueno, le ponemos igual y el valor que sea por defecto. ¿Qué valor? Puede ser cualquier cosa, obviamente. Una lista, un entero, un string, podemos hacer un quilombo. Bueno, acá vamos a ponerle 0. Si no me pasa en tercer número, 0. ¿Qué hace eso? Que yo tenga un parámetro por defecto. Primero que después de los parámetros por defecto, yo no le puedo poner un parámetro que no tenga un valor por defecto. Siempre los parámetros por defecto van al final. No pueden ir al principio, porque si no, no sabe cuántos parámetros tiene, digamos. O son todos parámetros por defecto, todos tienen un valor por defecto, o los parámetros que tienen valor por defecto van al final. ¿Por qué? Porque si yo paso 1 y 2, fíjense que esto es como una especie de sobrecarga, ahí me está funcionando. ¿Por qué? Porque sabe que el tercero, fíjense que el mismo Visual Code me lo dice, tiene asignado un 0 por defecto. Y así es como se asignan los parámetros por defecto, como se definen, los parámetros por defecto. Espero que eso le haya aclarado a Matías la duda que tenía. Si no, escucho preguntas al respecto. Ahí está, escucho preguntas al respecto, Matías. Yo de Sí, sí. Y por ejemplo, yo porque vengo de otro lenguaje, ¿no? Y Lo sé. acá como es dinámico, no hace falta usar el tema de los tipos. No. Pero ponele que vos usás sumar para sumar 2 números y después sumar para sumar 2 strings. El parámetro por defecto no lo podrías cambiar, por así decirlo. No. O sea que para eso creas otra función. Y sí, tendrías que poner una... Primero que ya estarías haciendo algo raro, porque estás sumando número y string, raro. Ahora, suponiendo que eso en tu negocio funcione, una opción es poner sumar números, una función, sumar strings, otra función. Cambiarle los nombres, si vos querés que las dos reciban 2 parámetros. Si no, ahora vamos a ver algo más complejo desde el punto de vista de que no me da Python para pasar parámetros, identificar de qué tipo son y demás. Eso si vos querías poner valores por defecto. Ahí voy, Lucas. Digo, si vos no querías poner valores por defecto, vos pones sumar 1 primero y segundo, y acá te fijás, según el tipo que sean, haces lo que tenés que hacer. Ahora, si vos querés poner un valor por defecto en string y un valor por defecto o un valor por defecto en int, no se puede. El valor por defecto es uno solo. No puede ser dinámico. Ahora sí, Lucas, que estás levantando la manita. Algo similar te iba a preguntar. Sí. El tipo de variable se define al momento de que se ingresa, digamos, el argumento, iba a decir. Bueno, sí. Sí. Si primer número es float y el otro es un entero, digamos que el archivo es el retorno va a ser un número flotante. Ponele. Claro, sí. Y si yo le paso esto, rompe. Claro, o sea, pero da error. Porque la suma de un string más un entero no... Claro, no Okay. funciona. Y si son 2 strings también estaría bien y da.
Claro, lo que pasa que estaría bien, hay que ver que estaría bien, digamos, no va a dar error de Funciona, ejecución. pero hace cualquier. Sí, tiene Claro, sentido. pero no sé si está bien, porque te va a dar una cosa, te va a concatenar string. Siempre que esté bien o mal va a depender de lo que querramos hacer y de la resolución que dé esa función. Digo, después, que ande o no ande es otra cosa. Puede andar, pero puede estar mal. Con eso siempre es una pavada, pero hay que tener cuidado. Pero sí, Pero la reserva de memoria se hace al momento de que se llenan los argumentos dentro de la función, digamos. claro, sí, porque en realidad no reservás nada de memoria. Vos tenés, estos son punteros. Si querés ponerte técnico, acá tenés punteros. La reserva de memoria la hace cuando vos haces acá. Cuando acá pasas un 1, acá pasas un 2. Está bien. Cuando Sí. venís acá, en realidad agarra el puntero que vos le pasaste, hace una copia del puntero. Eso ahora lo vamos a ver, tranqui. Eh, por eso no quiero ir tan lento porque quiero que veamos un montón de cosas. Eh, pero sí, es así. Gracias. De nada. Igual digo, pueden seguir preguntando, tranqui, habría que ver cómo son las funciones de... A ver, que ver, cómo son las funciones de las operaciones. Las funciones de las operaciones me mareé, pero... A ver, yo esta función que estoy haciendo es una ridiculez, no voy a hacer una función sumar cuando tengo la operación, o sea, tengo el símbolo para sumar. Pero bueno, justo me meto siempre los ejemplos pedorros. Eh, Supongamos que diga saludar y acá tenga nombre y acá tenga apellido. Para que quede algo, no sé. Y no lo piensen como que es una operación. Bueno, igualmente... Ah, está bien. Igualmente acá... Ahora les voy a mostrar además algo de cómo manejar los strings y demás. Lo tengo preparado en otro ejemplo. Igualmente acá, nombre más apellido. Va a funcionar si yo le paso, porque como yo le puedo pasar, que ahora lo vamos a ver, las funciones, también al igual que era en JavaScript. Momento, les voy a dejar el ejemplo para no marear y que esto les quede. Porque si no después borro y no les queda el ejemplo. Esto se lo voy a dejar como ejemplo para que les quede. Acá tenemos los parámetros, después tenemos los parámetros por defecto y esto lo podemos llamar así o lo podemos llamar así con... Estoy gritando, perdón. Para que les quede grabado, bien. Obviamente en el orden inverso, etcétera. Y que tenga un parámetro por defecto no quiere decir que yo no se lo pueda pasar, porque yo le puedo pasar igual y claramente no utiliza el valor que está por defecto, sino utiliza el valor que yo le pasé. Y de hecho yo puedo pasar dos nombrados y uno, bueno, ya cuando paso nombrados no, en realidad el primero puede ser, claro, yo podría pasar los primeros posicionales y después nombrados, si quiero. O sea, lo que sí hay que pensar siempre es para qué corno voy a querer escribir esto así confuso. Seamos claros, intentemos programar de manera clara, utilicemos una buena práctica de programación y dejemos que cuando venga otro desarrollador o nosotros mismos dentro de un mes cuando querramos tocar esto, sea fácil de entender. Si la complicamos, nos complicamos todo. Bueno, esto con funciones, con los argumentos, cómo pasar los argumentos, cómo recibir estos parámetros, qué es un parámetro y un argumento. Como todo en Python, los tipos son dinámicos, pueden ser cualquier cosa. Como pueden ser cualquier cosa, los parámetros, o sea, el argumento que yo le puedo pasar, una de las cosas que puede ser, que podría ser, ya se están imaginando que lo vimos en otros lenguajes, yo le podría pasar una función como parámetro. Y que esa función se ejecute. Que era algo de especie, como habíamos visto, como callback y demás. Bueno, acá también lo que se puede utilizar, por ejemplo, que quería aprovechar para ver ¿cómo se llama? Lo de los diccionarios. Diccionarios vimos poquititos, pero ahí en la presentación que vimos recién vimos cómo se definían. ¿Cómo se define un diccionario? Llave, clave, valor. Clave, valor. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, una función que sea saludar en español, una función que sea saludar en inglés, que dice hello, y después defino un saludador, esto es un diccionario que tiene clave, valor, pero el valor que es una propiedad, que es una función. La función es un objeto también.
al igual que en JavaScript. Entonces, como yo la puedo pasar como valor, en un diccionario se accede igual que en una lista, podríamos decir. Hay un montón de formas de manejar los diccionarios y demás, lo tiene el material, pero una de las formas de accederlo también es pongo corchete y le paso la clave, una clave de las que tenga acá. Si paso una clave que no existe me da error y todas esas cosas que ya nos imaginamos. Esto que me devuelve una función, básicamente. ¿Por qué? Porque yo guardé en este diccionario una función. Y como me devuelve una función, si yo la quiero ejecutar, ¿qué hago? Paréntesis, porque esta no tiene parámetros. Si tendría parámetros, le tendría que pasar los parámetros. Y acá ejecuto una función. Este es un mini ejemplito medio trucho, pero ¿para qué? Para que vean que las funciones también son un tipo de dato y se pueden pasar. Yo acá la puse en un diccionario, porque es lo que más se suele usar. Puede estar en una lista, en una variable, en lo que querramos. Digo, esto ya estuvimos jugando un poco con lo que es un callback, cómo pasar funciones, cómo utilizarlo. Bueno, todo ese concepto sigue estando acá. Pero para que lo tengan en claro y porque quería aprovechar para escribir un diccionarito. Dije diccionarito. Que no habíamos visto antes. Esto es un detalle. Digo, lo más importante, parámetros por defecto, argumentos, y ahora vamos a empezar a ver, que esto lo tengo preparado un ejemplo que es lo que hace explotar más la cabeza, que es bueno, ¿cuál es el scope o el ámbito de esas variables? ¿Se acuerdan lo que era el scope? Digamos, ¿qué pasa si yo acá escribo primer número? En realidad no primer número, supongamos que yo acá adentro tengo una variable y acá arriba tengo otra variable. Bueno, ¿qué pasa con esas variables? ¿Qué valor tienen? Para eso ya preparé un ejemplito, porque no quería... ¿Puedo ir a ese u otra? No, vamos a ir a ese ejemplo, que es el más complejo, que prefiero que entiendan, y después vamos a ver dos formas de pasar parámetros. Más. ¿Por qué? No, las vamos a ver antes, mejor. Digo, una es, nosotros acá vimos los parámetros que le podemos pasar posicionales y los parámetros por defecto. Supongamos que yo quiero pasar más parámetros o quiero tener una especie de sobrecarga, pero que no sé cuántos parámetros va a recibir, que de hecho lo van a ver un montón en Python, por eso me gusta mostrarlo siempre. Digamos que yo digo, mira, yo quiero sumar, pero quiero sumar la cantidad de números que me vengan. Ya sé que lo podemos hacer con un más, pero es un ejemplo, tranqui. Estamos viendo algo para... Imagínense otra función que pueda hacer otra cosa y que no importa la cantidad de parámetros. Supongamos que a mí no me importa la cantidad de parámetros. Bueno, ¿cómo hago acá? Porque acá no tengo... digamos, no tengo sobrecarga, ¿no? Hay cosas que me faltan. Digo, bueno, le puedo pasar una lista, le puedo pasar un diccionario y que en esa lista estén la cantidad de parámetros, o le puedo pasar una tupla. Bueno, para eso Python ya lo pensó, porque un montón de veces se quiere en una función recibir una cantidad indeterminada de parámetros. ¿Y qué hizo Python? Algo que lo van a ver como args. Cuando ustedes ven asterisco args, fíjense, es raro para quien viene porque es más como si fuera un puntero, es como un puntero, pero olvídense de eso. Cuando ustedes ven asterisco args, en realidad no asterisco args, cuando ven asterisco y un parámetro, esto que se recibe es una tupla. ¿Se acuerdan que era una tupla? Lo tenemos acá, sácate. La tupla era algo inmutable, que era, abrimos paréntesis, tic tic, y tiene un montón de variables una al lado de la otra, que pueden ser un montón. Bueno, cuando yo le pongo un asterisco, quiere decir que tengo parámetros indeterminados, o sea que recibo una tupla. Fíjense, yo puedo llamar mi suma acá porque hay prints y todo, pero yo puedo llamar, como estaba puesto antes, mi suma. Siempre hago los mismos ejemplos, que me estoy dando cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vos decís, ahora anda con 6. Sí, anda con 6. ¿Por qué? Porque yo le puse asterisco args. ¿Por qué dice args de arguments? Porque es como se suele llamar a esta variable. Si yo quiero venir acá y le pongo Pepe, se llama Pepe, recibe una tupla igual. Lo que me indica que recibe una tupla es el asterisco,
no el nombre args. Lo que pasa que como somos desarrolladores buenos y no queremos complicar al resto de la comunidad, cuando vamos a hacer esto le ponemos args para que ya quede en claro cuando alguien lo ve que está recibiendo una tupla. Y recibe una tupla. ¿Qué puede tener la tupla? Lo que tiene una tupla, un montón de cosas. Si tiene todos enteros, nosotros los podemos recorrer, sumarlos en un resultado y retornarlo. Y acá estoy sumando todo, digo, para que me crean que esto anda. Bueno, acá no estoy mostrándolo. Ya veo porque estaban los prints antes. Fíjense, mi suma. Y estoy pasando un montón de parámetros. Yo me meto acá a F11 y fíjense args lo que es. Que acá a la izquierda lo tenemos. Una tupla. Que en la posición 0 tiene 1, en la posición 1 tiene 2, 3, 4. Y esa tupla, ¿cómo lo armó? Con los argumentos que le dimos a esta función. Entonces convirtió eso en un parámetro que es una tupla que tiene en cada posición cada uno de los argumentos que pasaron. Y yo acá lo recorro y lo sumo, fin. Y así, y si lo hago con uno también anda, porque la tupla tiene un solo elemento, y si lo hago con un montón, tiene un montón. Digo, esto está bueno porque me da un montón de dinamismo en la recepción de parámetros. ¿Qué desventaja tiene esto? Que le puedo poner cualquier cosa, obviamente. Es una tupla, puedo ponerle igual que antes, le podría poner, no sé, le paso a su misma función, un 4, todo. Cuando venga a hacer este for, va a ser cualquier moco. Digamos, tiene una ventaja que es, tengo una cantidad de parámetros indefinido, una cantidad de parámetros que pueden ser, sí, indefinidos, entonces le doy más flexibilidad a mi función. Esa es la ventaja. La desventaja es que es poco claro cuántos parámetros necesito. Digo, siempre está bueno de clarificar lo que queremos recibir. Va a haber casos en los que va a ser necesario recibir esto. ¿Esto se entendió más o menos? ¿O con algunos sí o algo? Sí, se entiende. Joya, gracias. Alguien que me dijo gracias, lo banco. Bueno, esto, porque Python, digamos, le encanta flexibilizar las cosas para que cada uno haga lo que le sea feliz. Ahora, mucha flexibilización, que ya lo conocemos porque acá pasa en todos lados, se puede ser un quilombo, porque a nosotros nos dejan hacer lo que querramos y a veces hacer lo que querramos es más quilombete. Entonces podemos armar un código bastante complejo. Pero bueno, uno es args y después hay otro que es kwargs, que lo van a ver también un montón. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando tiene dos asteriscos, que es lo que se suele llamar a kwargs, ¿qué recibo como parámetro? Un diccionario. Fíjense, acá yo estoy haciendo una función que concatena. Vamos a verlo acá más claro. Entonces, ¿qué recibe como parámetro? Fíjense, yo le pongo acá, me dice asterisco kwargs any porque no tiene tipos en Python. Entonces, como yo lo definí con doble asterisco, obviamente, como siempre digo, se llama kwargs porque es la costumbre que tenemos de ponerle eso, porque está especificado, porque al principio se llamaba solo así y demás. Le podemos poner caca si queremos. Le pongo caca y anda igual. Vamos a dejarlo así para que se den cuenta que anda igual y me crean. Ahora, yo vengo acá y digo concatenar. Concatenar es la función. ¿Y qué le paso? Le paso un diccionario. ¿Cómo armo un diccionario? Bueno, lo armo poniendo clave valor. ¿Cómo lo defino en una función? Clave valor. Poniéndola así, no sé, la clave que yo quiera. Le asigno un valor. Hola. Otra clave que yo quiera. Otra clave. Igual. Y acá fíjense, esto es rarísimo, porque yo estoy pasando en clave valor, separados por coma. O sea, estoy pasando como que parecería que cada uno de esos parámetros se llamarían así. Pero esto en realidad lo que es
KWARS. Le voy a, a cambiar caca porque me pone mal leer caca. Tengo que dejar de usar esos ejemplos y nunca lo hago. Miren, vamos a ver acá y vamos a ir a concatenar. Zoom. Concatenar, fíjense, yo digo, vengo acá, concatenar, no me dice nada porque no le puse ni el comentario. Ingreso acá, ¿qué tengo? KWARS. ¿Qué es KWARS? Lo tengo acá a la izquierda. Un diccionario, clave, valor, clave, valor. La clave siempre es un string, por más que se pase así, queda como un string, por eso es el modo que tiene Python de utilizar este KWARS. El valor es lo que le pasemos. Yo justo le pasé strings, pero si le paso números, ahora vamos a ver, listo. Yo aquí armé una función que... porque tenía un coso que había dejado de antes. Vamos a sacar ese print de KWARS. Estaba accediendo al diccionario. Olvídense de ese print, sácate, entro acá y KWARS, un diccionario, que esto es una de las cosas que también nos había quedado ver, tiene, podríamos decir, varias formas de recorrerlo. ¿Cómo podemos recorrer un diccionario? Una es llamando a los valores. Tiene una función que decimos value y que me da todos los valores de ese diccionario. Entonces vamos a recorrer cada uno de esos valores. Es más, vamos a ponerlo acá, espera. No, vamos a ponerlo acá. Print. Pero KWARS punto values. Pues ya que estamos, repasamos las formas que hay de recorrerlo. Y van a ver por qué se usan bastante los diccionarios. Capaz que les estoy dando muchos conceptos juntos y les va a explotar la cabeza. Pero bueno, queda grabado, después lo pueden repasar, después pueden consultar ahora también. Digo, funciones, parámetros, estás recibiendo un diccionario. Recibo este diccionario y diccionario tiene formas de llamarlo. Si yo digo values, fíjense que acá me lo está mostrando. ¿Cuáles son los valores? Hola, ¿qué onda? Digo, esto es acá. Valores me da hola, ¿qué onda? Keys me da otra clave. Ítems me da los dos, básicamente. ¿Ven? Hola, ¿qué onda? Ítem me da las tuplas diccionario. Clave, valor, clave, valor. Es como ahí estoy mezclando lo de diccionarios que no lo habíamos visto antes, como para que repasemos un poco eso. Pero lo importante, lo que queremos ver acá es, esto se los voy a comentar para que les quede. Lo importante que queremos ver acá es que podemos definirle a una función con doble asterisco que va a recibir un diccionario. Y eso me da la ventaja que yo acá puedo estar escribiendo hasta que se me cante. Cualquier cosa, como ya vimos en Python, le pongo cualquier, le pongo un 98, 89. Dije 98, quería 89, psicólogo. No sé, y le puedo mandar una lista de cosas. Digo, esto para que siempre tengan en claro que los parámetros, o sea, los argumentos que yo le voy a pasar a una función, son de los tipos de Python, que pueden ser función, lista, diccionario, strings, entero, float, funciones. Algo bastante parecido a lo que pasaba con JavaScript, por eso hay que tener cuidado, hay que ser claro en lo que escribimos, en el desarrollo, en lo que escribimos, para que se entienda que hay que pasarle, y siempre poner esos comentarios. Pero bueno, concatenar, ¿qué tiene? Digo, este doble string que me dice, doble string, estoy hecho un idiota. Este doble asterisco que me dice es que paso un diccionario. ¿Qué hace el primer result? Igual. El primer result igual está declarando esta variable y la está poniendo en vacío. O sea, pone el string vacío para que después lo concatene con los strings que viene acá. Porque si no,
result no existe, ¿entendés? Entonces yo lo que quiero hacer es concatenar en un string todas las cosas. Ya me olvidé porque me acabo de acordar por qué no usaba estos auriculares. Y es porque después de un tiempo se me apagan. Por lo menos me hizo ruido. ¿Se entiende, no? Ahí está. Lo pongo en vacío. Es más, vamos a verlo para... vengo acá, digo result, que es, ¿ves? Ya tengo la variable declarada que tiene un string vacío. Entonces cada uno de estos strings lo concateno con esto. Entonces me dice hola, ¿qué tal? No le puse hola, ¿qué onda? No le puse espacio, bueno, soy un nabo. Y ahí me devolvió hola, ¿qué onda? Y ni siquiera lo imprimí. Acá que dice codo, es lo mismo, fájate. Pero acá lo imprimí, codo, y acá codo a codo. Y acá sí le puse espacio porque el cuatrimestre pasado se ve que mi cerebro andaba mejor. Y fíjense que acá me imprimió codo a codo. Digo, esto es más que nada dos formas que van a ver bastante de cómo pasarle parámetros a una función. Digamos, muchas veces, siempre KWArgs o args, digamos, el asterisco y el doble asterisco tienen que estar al final. Y yo puedo tener también parámetros en posicionales o nombrados. Digamos, yo puedo decir acá mi parámetro, coma, args. Muchas funciones van a ver de Python o cuando investiguen algo, van a ver ahí. De hecho, creo que ahí me la autocompleta. Ven que me la autocompleta Visual Code. Imagínense si no se usa. Yo pongo KW, aprieto Tab y ya me puso args, KW. Generalmente, cuando queremos hacer una función de Python muy dinámica, súper loca, que recibe cualquier cosa y es un monstruo caminando, después recibe esto. Ahora van a decir ¿para qué? Y ahora para nada. Tienen que saber que existen. No. Vamos a hacer Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ustedes tienen que conocer esta herramienta, conocer cuáles son las formas de pasar parámetros, las formas de recibir y tener en claro, bueno, qué cosas se pueden hacer. De paso repasamos un poquitito lo que es diccionario. Que en realidad repasamos, lo vimos medio de... Si no vieron el material, lo están viendo por primera vez. Si vieron el material porque son gente con tiempo, lo están repasando. Eso quedó en claro más o menos, ¿no? Entiendo que sí. Igual digo, sí, no va a quedar claro hasta que lo practiquen. Pero bueno. Un detalle de los diccionarios también, que ya que estamos lo vamos a meter acá. Vamos a poner diccionario. Supongamos que tengo un diccionario que va a tener clave de valor, lo voy a escribir todo acá, que va a ser ¿cómo era? 3, bueno, odio no poner. Espera, vamos a ponerle bien. 1. Soy malísimo para los ejemplos. Estoy poniendo comas. Ayuda, gente. Digo, acá lo que estoy poniendo es clave. Vamos a ver. ¿Cómo se llama eso? Dislexia. Tengo dislexia. Esto es porque estoy pensando en un diccionario que no estoy pensando, básicamente. Ya, si pensaría, haría un ejemplo mejor. ¿Para qué? Digo, acá tengo un diccionario que tiene clave valor. Los valores pueden ser cualquier cosa, las masas. Las claves también pueden ser enteros, en strings. Vimos cómo recorrer, se pueden recorrer acá con los values, se pueden recorrer con los keys, se pueden recorrer con los ítems. ¿Qué se puede usar también? Que lo vimos cómo usarlo en las tuplas, que es lo que más se usa para recorrer diccionarios. Se usa el unpack. Entonces, cómo el desempaquetar un tipo de dato. ¿Cómo lo desempaquetamos? Decimos for, no sé, clave, valor y diccionario. Y acá hago, no sé, print, clave, más valor, puse, soy nabo,
Digamos, esto es una forma de recorrer un diccionario. Acá estoy haciendo una pavada porque estoy imprimiendo clave valor. Pero digo, esta es una forma de recorrer un diccionario. Fíjense, yo tengo el diccionario acá, que tiene clave valor. Las claves se llaman clave 1, clave 2, clave 3. El valor es 1, 2, 3. Otra de las formas de recorrerlo, puedo decirle diccionario.keys, diccionario.values, diccionario.item. Lo que más se suele usar es con el unpack, que pongo clave valor. Entonces, ¿qué? Le pifié. Too many values to unpack. No, ¿por qué? Esto va así. Bueno, no sé qué rompí ahora. No, soy no. Perdón. Lo que tengo que ponerle es los ítems. Digo, lo que yo quiero desempaquetar son los ítems. Si yo digo el diccionario solo, estoy haciendo como un lío ahí. No sé para qué me metí en esto y los mareé. Entonces yo digo, bueno, clave valor de los ítems. Entonces yo agarro acá, tengo clave 1, valor 1. Eso es una forma que se suele utilizar muchísimo para recorrer el diccionario. Bueno, eso para que les quede también como diccionarios que no habíamos visto. Se lo dejo comentado. Exacto. Bueno, a ver, vimos las funciones, vimos cómo recibir los parámetros, en cómo definir los parámetros por defecto, cómo definir parámetros opcionales un montón con los args, que es una tupla, con kwargs, que es un diccionario, y cómo se pueden mandar estos argumentos, ya sea nombrado, ya sea posicionalmente y demás. Que una función se puede pasar como parámetro. Estoy como haciendo ese repaso. Ahora, ¿qué punto nos queda ver que es complejo? No es complejo, digo, pero que siempre lleva un dolor de cabeza. Es qué pasa con el scope de mis variables. ¿Qué pasa si yo tengo el ámbito de mis variables, que es lo que más suele complicar? ¿Qué pasa si yo tengo una variable que se llama igual a una variable que tengo adentro de mi función? Digamos, ahí qué pasa. ¿A quién le doy bola? ¿Qué variable estoy usando? Bueno, yo para eso ya me puse un ejemplito para no matar, que es scope, que son los scopes que maneja Python. Python maneja 3 o 4 scopes, se podría decir, porque también para funciones maneja un scope que se llama built-in, que es todas las funciones que son declaradas por Python. Pero acá, como lo vamos a ver para variables, solo tenemos estos 3 scopes. Uno que, fíjense acá, yo tengo defino una variable x, le asigno un 0, estamos en claro. Después defino una variable acá, adentro de una función. Tengo una función, defino una variable. Al x le pongo 1. Y después, acá defino otra función, adentro de la función. Adentro de la función se pueden definir funciones. No es recomendado, pero a veces es como una forma de definir una función interna o una función auxiliar para utilizar dentro de esa función. A ver, ¿hay que hacerlo? No. ¿Lo pueden ver? Sí. No es recomendable hacerlo, no es una buena práctica, pero lo que tiene Python, el mundo Python, lo que tiene, es que hay mucho código dando vuelta y que muchas veces vamos a necesitar tomar algún ejemplo, ver algo de Stack Overflow, ver algo de algún lugar y necesitamos entenderlo. Entonces, se permite utilizar una función interna. Y acá también puedo declarar un x2. Entonces, supongamos que yo tengo esto. Tengo esto declarado acá, x0. Vengo una función, declaro la función, a x le asigno 1. Declaro otra función adentro de esta, a x le asigno 2. Y acá digo, bueno, imprimí x acá en el local scope. ¿Qué dicen que va a salir x acá? Sospecho que 2. Esta es la más fácil. Ahora, acuérdense, fíjense que acá ya me marca cómo es la indentación. Fíjense la importancia de la indentación. Esto que esté acá, ¿qué quiere decir? Que estoy llamando a esta función interna, pero estoy adentro de esta función. ¿Ven que si yo cierro acá, ¿sí? Esto está dentro de esta función. Para quienes vienen de otro lenguaje, por ahí mata un poco por lo de las llaves.
Eh, acá estoy llamando a esta función, que es función interna, que viene acá, y le asigno un 2 acá, le asigno un 2 a x, y estoy imprimiendo cuánto vale x. Y acá cuánto va a valer x. ¿Cuánto dicen que va a valer? ¿2, 1 o 0? ¿Algún voto quiero ver? 1. 1. Bueno, ahí está. Bien. Está bien, sí. Muy bien. A ver, Lucas, que iba a hablar. Sí. Pero antes ejecutó función interna y volvió a aparecer el 2. Bueno, por eso. Pero está bien. El resto de la gente ya sabe un poco más, es capaz, o tiró bien. Digo, ahora vamos a ver cómo se hace esto. ¿Cuál es, digamos, acá qué es el concepto importante que hay que tener? Que el scope de la función, el scope de Python siempre es el scope más local. Entonces, ¿qué hace? Genera una... Porque esto en realidad lo hace a través de algo que se llama naming, que es como una especie de namespace, en donde le pone el nombre de la función a la variable internamente para que se sepa qué variable es. Entonces, este x es un x nuevo que está metido dentro de esta función. Se llama igual que este, pero es otro x. Este x, que está metido acá dentro de esta función, es un x nuevo que está metido en esta función y que básicamente su scope es este scope, el de esta función. Y este x es un x que está afuera, no está dentro de esta función. Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, ahora lo vamos a ver. Ay, no le puse el breakpoint. Vamos a poner el breakpoint acá. Igual ya lo ven acá porque dice local scope 210. Espera. Vamos a poner el breakpoint acá. Y les voy a mostrar un grafiquito que para mí deja más en claro las cosas. Yo tengo la declaración, por eso es muy importante la indentación. Y esto es lo que pasa cuando ustedes ven código de Python. Que hay que prestarle mucha atención a la indentación. Igual Visual Code ya me lo marca, entonces me da más bolilla. Digo, bueno, declaro una X. Listo. Entonces vengo a esta declaración, vengo acá, viene una declaración de la función. Cuando se declara esta función, esta X es una X nueva, no es esta X. Es una X que está dentro de esta función, que internamente en realidad se llama función --x. Si la quieren pensar. Y esta es una X que internamente se llama función función interna --x. Y así es como le va poniendo nombres. Esto interno, nosotros no lo vemos. Es lo que se llamaría como el namespace de la variable. Entonces son funciones distintas que tienen un scope distinto. Entonces, esta X es otra X, esta X es otra X, esta es otra. Si yo le pongo acá, y es lo mismo, cumple la misma función, no quería decir función, digo que se llama igual es porque yo como desarrollador soy un nabo y le puse el mismo nombre a esta, que a esta, y confundo a todo el mundo. Pero esta es una variable que vive solo acá, esta es una variable que vive solo acá, y acá en realidad, porque después de esto viene, y esta es una variable que vive solo por fuera de esta función. Entonces, y yo desde acá adentro, por ahora no puedo llamar a esta, ni puedo llamar a esta. Esto se entiende, ¿no? Les voy a mostrar el grafiquito que para mí lo deja más claro. Que lo copié hoy, sácate, ¡tan! Estos son los scopes que maneja. Esto es lo que el mismo texto, el mismo coso que copié y pegué. Que, digamos, si lo buscan en internet, en Python, es LGB, que no tiene nada que ver con ningún movimiento de nada. LGB. Local, Enclosing, Global, Built-in. Built-in nosotros no lo estamos viendo, ese scope, porque tiene que ver para... Lo mismo pasa con los nombres de la función. ¿Qué pasa si yo a una función la llamo igual en un lugar, en otro? Pasa lo mismo, pero con los nombres de las funciones está la complejidad de las funciones de Python. Pero eso olvidémonos. Pensemos en las variables. Entonces yo tengo el scope local, el enclosed scope, o sea, el scope interno vendría a ser, y el scope global. Si yo vengo acá y hago un print de la función X, tiene 0, porque acá no pisé esta variable. Eso se entendió, ¿no?
Más o menos. Lucas, te escucho. Perdón, estoy muy preguntón. No, está perfecto. ¿Qué diferencia hay entre la local y la enclosed, digamos? Es que esta X vive solo en esta... No, la entiendo, eso lo entiendo, perfecto, pero digo, los dos son funciones, uno está dentro de una función y otro está dentro de una función, dentro de una función. Claro, pero porque ahora supongamos, bueno, porque ahora vamos a ver, supongamos que yo adentro, bueno, me soltó para que acuérdense cargar la asistencia, me sonó mi alarma, nadie me ganó esta vez. Acuérdense cargar la asistencia, por favor. La diferencia es porque es un scope distinto, es un scope distinto. Así lo maneja Python. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que yo, por mi funcionalidad, sí quiero sobreescribir esta. Y quiero que esta pisarla. ¿Cómo llamo a esa variable? La defino así, mira. Non-local x. Primero la tengo que definir como non-local x. Y esto que le estoy diciendo acá, le estoy diciendo que está en un scope enclosed. Entonces la va a buscar acá. Y la de arriba sería no enclosed. No. No enclosed X, no. La de arriba es más fácil. La de arriba es global. Global X. Si yo digo global X, estoy pisando esta. Si yo digo non local, estoy pisando la que no es local, pero está acá. ¿Entendés? Como que va a buscar a más arriba. Es enclosed. No sé por qué le pusieron así. Le podrían haber puesto enclosed porque ellos mismos definen las cosas, pero bueno. O sea que no puede haber un nivel más, no podría haber una función dentro de función interna. Ahí ya no te deja. No, sí, puede haber. Y cuando vos le pongas non-local a la de función interna, va a ir a buscar a la de arriba. O sea, si vos pones non-local, va a buscar a la de arriba. Bien. O sea, si vos tenés más... Igual, digo, ¿para qué vas a querer tener eso? No sé. No, yo para entender, no. Digo, sé que no. por eso, siempre non-local llama como la de arriba. Y después global. Igual esto se suele usar muy poco. Yo digo, a mí me gusta siempre nombrar estas cosas por si lo ven. Esto casi no se suele usar. Lo que sí se puede llegar a ver a veces es verlo así, que igual es una... iba a decir una palabra que no tengo que decir. Es una mala práctica, vamos a decirlo de forma más correcta. Entonces, esto acá estoy diciendo, bueno, ¿sabes qué? Agarrá esta X que está global, que está acá o puede estar en otro archivo, digo, puede estar más global. Todavía no vimos manejo de varios archivos. Yo digo, bueno, esta X en realidad está representando a la verdadera X, a la X inicial, a la X verdadera. Entonces, bueno, cuando digo que está representando a esa, vengo acá y ahora le asigno 1 a esta. Y ahí es como pisé a esa. Obviamente, que es lo que suele pensar la mayoría, esto no se puede hacer. Digamos, primero tengo que especificar que esta variable es del tipo global y después sí le puedo asignar. Pero no se puede hacer en la misma línea. Si me preguntan a mí por qué, no tengo ni idea. Es porque no lo deben haber podido programar lo que hacen Python. Vaya uno a saber. Esto es complejo igual. Tranqui si no lo comprendieron mucho. Pero sí es importante que comprendan la parte básica del scope de las variables. Si lo de enclosed, o sea, si lo del global X y non-local X les hace ruido, bueno, descártenlo de su cerebro, no ocupen esa neurona, pero sí tengan en cuenta que las funciones, o sea, que el scope de las variables es lo más chico que se puede. Entonces, cuando yo entro en una función, por más que escriba X, no estoy pisando a esta, estoy llamando a una nueva. Si quiero pisar a la de arriba, la tengo que especificar. Eso está bueno porque evita que hagamos quilombos. Cuando queremos hacer quilombos es más complejo porque tenemos que especificar. Bueno, eso quedó claro, ¿no? Más o menos. Entiendo que sí. Nadie me está puteando. Por lo menos. Esto igual les queda. Lo pueden ver después más tranqui grabado. Probar ejemplitos. Digo, siempre practiquen con esto porque si no es complejo. Y después lo último que les quería mostrar, que más que nada ya estuvimos viendo un montón de cosas y demás, es para que tengan un poco de cuidado
con esto, que es, a ver, acá tenemos una función declarada. ¿Qué recibe una función? Una lista. ¿Podemos pasarle listas a las funciones? Obvio que le podemos pasar listas a las funciones, porque le podemos pasar cualquier cosa. Entonces yo acá declaré una lista, manzana, banana, cereza. Listo. Aguante de esta lista, que siempre hago lo mismo porque la saco de W3 Cool. Algunos ejemplos, otros no, entonces ya tengo siempre banana, manzana, banana. Y llamo a esta superfunción. Esta superfunción, ¿qué hace? Agarra cada una de estas comidas y las imprime. Nada más. Pero porque ahora les quiero mostrar algo. Primero, ¿por qué lo pongo así? Porque les quería mostrar 3 formas de armar un string. Esta es la forma más antigua, que funciona en Python 2.7 y funciona actualmente, en donde cuando queremos poner una variable, ponemos porcentaje, S si es un string, no me acuerdo cuáles eran los otros, esto es una no se usa hace 1000 años. Y después se pone espacio, porcentaje y el valor que va a ocupar esto en el string. Después, desde Python, creo que desde 2.7 o 3. Algo, apareció esta forma, que es una forma por ahí un poco más utilizada, que es el format, en donde podemos poner entre llaves nombres y después ponemos .format y a ese nombre le asignamos una variable. También lo podemos poner posicional, donde por ahí mucha gente está acostumbrada a ver 0, 1 y la primera variable que pongo acá, la primera variable que pongo va al 0, la segunda que pongo va al 1. Pero bueno, lo más correcto es así. Que esto es hasta también, esto creo que empezó en Python 3, si no me equivoco, o 2.7, no, Python 2.7. Y nada, funciona. Y esto que arrancó en Python 3.6, que por eso yo siempre digo, porque hay que tener cuidado con qué versión nosotros lo estamos usando, que es la más utilizada, la más fácil, desde Python 3.6 para adelante, que es algo como lo que habíamos visto de template de string en JavaScript. Acá hay otra cosa que se llama template de string, que es otra cosa, pero ponemos F, abrimos, empezamos el string, tic, 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 llave, metemos la variable. Esto es lo mismo que habíamos visto con template de string. Esto es solo 3 formas de poner el mismo string. ¿Para qué? Porque se los quería mostrar, porque ahora quiero que veamos algo. Yo llamé a esta función, fíjense, vengo acá. Esperen, vamos a hacerlo más. Yo también soy más acelerado. Vengo acá. Tengo las frutas. Fruta que tiene. Manzana, banana, cereza. Listo, superfunción. Toma superfunción. Te doy una lista de frutas. Joya. La superfunción agarra la lista de frutas, la recorre con el for-in, que le da cada uno de los valores. Y acá dice, me comí una manzana. Y ahora fíjense que voy a ponerlo de este formato, va a seguir diciendo lo mismo. Lo voy a poner con este formato, va a seguir diciendo lo mismo. Para mí es más claro el último, pero se puede usar recién desde Python 3.6 para adelante. Y lo imprimí. Ahora, ¿qué es el problema que hay con las listas cuando las pasamos como parámetro? Que acá no es como cuando pasamos un parámetro cualquiera, que siempre que pasamos un parámetro, nosotros si lo modificamos, no se ve afectado el parámetro original. Entonces si yo le pongo acá un, no sé, valor, y yo acá tengo una x igual 3, y después acá le paso x, yo acá le digo valor igual 4, esto es algo que se llama que se pasa por copia, quiere decir que este valor que lo recibo acá, yo le pongo 4 y no es que esta x ahora pasó a tener un 4. Pero las listas, como las listas son una referencia, si la modificamos, sí la vamos a estar modificando. Entonces si yo acá se me ocurre hacer comida 1, que hay banana, y le pongo una pera, porque a mí me copa más la pera, no es que estoy haciendo algo adentro de mi función con esta variable y no pasa nada. Las listas son una referencia, entonces con esto hay que tener cuidado. Estoy modificando esta lista frutas. Eso se lo voy a mostrar en el Python Tutor, o Python Tutor. ¿Cómo voy a decir Python Tutor? Por favor.
gente. Le muestro esto y cerramos porque... Sácate, Python te saca. Fíjense, yo acá tengo la declaración de la función. Siguiente. Pum, frutas. Fíjense, tengo una declaración de una superfunción, función. Ahora vengo, declaro frutas. Sácate. Frutas, la lista. Tengo manzana, banana, cereza. Ahora digo X, 3. X, le mando un 3 acá. Y ahora me meto acá. Y fíjense que pasé comida y valor. Valor tiene un 3, pero fíjense que es una copia. No es el mismo. Pero comida le mandó una flecha para acá. ¿Qué quiere decir que le mandó una flecha para acá? Que es la misma lista. No tengo una copia de la lista. Entonces, si yo modifico esto, modifiqué la lista. Es un detalle. Yo acá le pongo valor 4. Fíjense, este valor quedó en 4. Pero X sigue siendo 3. Porque hice una copia. Todos los parámetros que son enteros o string van por copia. Ahora, todos los que son tipos de datos de object, que son listas, diccionarios, lo que sea, va a una referencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque si lo modifico adentro de mi función, estoy modificando la variable fuera de mi función. Porque en realidad estoy modificando la lista. A mí me están pasando un puntero. Entonces me pasa el puntero. Yo ahora vengo acá y hago comida 1. Estoy apretando F10 como si fuera el Visual Code. Comida 1, pera, y cambió esta lista. Y si yo ahora hago acá print cosas, me va a dar pera. ¿Se entendió eso, no? Yo ahora acá hago print frutas. Y frutas va a tener una pera porque me lo modificó esto. Y X va a seguir siendo 3. Porque no es que me lo modificó. Se lo voy a mostrar acá de nuevo. Sácate. Pim pum pam, listo, ya vimos acá. Me comí una manzana, me comí una pera, una cereza. Fíjense, acá imprimí, me da 3. Print X es 3. Pero cuando haga frutas, me da manzana, pera, cereza. Si bien era manzana, banana, cereza, como adentro modifiqué esa lista y es una referencia, lo estoy modificando. Siempre me gusta mostrar esto porque, por más que por ahí a algunos les suene obvio, algunos a veces no les parece tan obvio y cuando empiezan a programar con esto, hacen unos quilombetes. Ellos se hacen un quilombo porque decís, pará, ¿por qué cambié esto? Y así puedes romper todo. Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso. Sí, Fernando. Sí, ahí a ver si lo entendí. Cuando Sí. no lo entendía, digo, ¿por qué le hace tanto énfasis si no me doy cuenta? Y a ver, está bien, o sea, la superfunción tiene como argumento la lista frutas. Claro. ¿Qué pasa? Pero porque en verdad la superfunción estaba definida como venía. Puede ser que alguien la haya definido al principio y tenía un primer argumento llamado comida. Sí. Pues lo que pasa es que es una función que se modifica a sí misma. Es como raro. No, a sí misma no se modifica. Es una función que como argumento, una primera lista y después adentro de la función modifica ese primer argumento. Y claro, ya es como que es una bomba atómica. Claro, por eso, digo, pero es que no es una... La función no se... Suponete que vos esta función la definiste. Lo que pasa es que acá queda muy obvio porque yo lo estoy haciendo a modo de ejemplificar. Pero quiero decir, supongamos que... No, igual eso lo voy a dejar. Supongamos que tenemos una función con un montón de código que tenemos acá y decimos, no, pará, en realidad voy recorriendo una lista y si en realidad tal cosa pasa, agarro tal elemento de la lista y lo cambio. Bueno, eso hay que tener cuidado porque si lo cambio adentro de la función y es una lista que me pasaron como parámetro, estoy modificando la lista. Digamos, cuando yo quiero manipular listas, supongamos que no quiero hacer eso, pero en realidad la quiero ordenar porque la quiero recorrer ordenada o lo que sea. Cuando yo la ordeno, estoy modificando el parámetro que me pasaron y estoy modificando la referencia. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Lo que se suele hacer generalmente, si yo quiero manipular esa lista, que ya la habíamos visto, hago un copy de la lista. Agarro un copy y hago, no sé, copy comida. Y el que modifico es copy comida. Y ahí no va a pasar nada, porque es una copia.
Correcto. Pero sí, es como vos decías, es medio raro y no tiene sentido también, pero yo justo esto lo di muy básico para que lo comprendan, pero hay otras funciones de ordenar, de aplicar una función a cada uno de los elementos de la lista. Todo eso está hecho sobre la lista que estamos referenciando. Por más que me la pasen como parámetro, estoy rompiendo la lista que me pasan. Entonces, siempre que recibo un parámetro, que sea una lista, un diccionario, una tupla, no, porque no la puedo modificar. Por eso se suelen pasar siempre tuplas. Tengo que tener cuidado de no modificar esas cosas porque se puede romper. Ahora, ¿para qué lo voy a hacer? No tiene sentido, como bien dijo el señor Fernando. Pero digo, bueno, hay que tener cuidado de no hacerlo. ¿Se entendió, no? Sí, más o menos, sí. Bueno, digo, y eso era más o menos todo lo que teníamos que ver hoy, que lo vimos bastante rápido. Algo que lo vamos a cerrar la clase que viene, que igual ya les dejo el ejemplo, son las famosas funciones lambda, que en JavaScript eran funciones flecha. Es lo mismo, básicamente. Es una función que escribimos en una línea. Lo que pasa es que acá se le pone lambda, espacio, ponemos los parámetros y en vez de separar con una flecha, se separa con un 2 puntos. Después, en todo caso, si quieren, la clase que viene lo vemos, pero no es más que esto. Lo que vimos como función flecha en JavaScript, acá es función lambda. En vez de una flecha, va un lambda. Por eso, ahí está como dice, reemplazamos flecha por lambda y listo. Anda. Es eso. ¿Para qué se puede usar? Para lo mismo que habíamos visto todo en JavaScript. Para pasar como, digamos, siempre que necesitemos una función rápida, sin nombre, para aplicar a algo, o para aplicar en un callback o algo, bueno, capaz que usamos la función lambda. Son esas cosas que le gustan a los que les gusta complicar todo. También se puede usar una función normal que devuelve una lambda y que después, acá hay un ejemplo de un multiplicador. Es lo mismo que vimos en JavaScript, por eso en esto no quería detenerme tanto, sí, más en lo del scope y demás. Lo del scope lo tienen acá, igual, les queda el ejemplo. Buenas prácticas, no utilizar variables globales dentro de una función, no anidar definición de funciones. No sé, esto no lo escribí yo igual, pero si se desea utilizar los valores de una variable del programa principal en una función, se debe pasar por parámetro. Y no, dependiendo de para qué. Pero bueno, es la idea principal. Y acá, funciones lambda, esto no sé quién lo hizo, pero no hizo el curso de UX, porque esto se ve medio feo, pero es lo mismo. Acá tiene otro ejemplo de la función lambda. Bueno, y eso es todo lo que teníamos que ver hoy, que era más que nada de funciones. Sé que es bastante, tampoco es tanto, antes lo veíamos con un montón de cosas más. Igual tranqui que la clase que viene y las otras que ya empezamos a ver objetos y demás, siempre vamos a estar manejando funciones y cualquier duda que les vaya apareciendo la podemos ir viendo. Lo importante es que tengan en cuenta esto del scope y del pasaje de parámetros y que no hay una sobrecarga de funciones, que es lo que se ve en otros lenguajes. Por eso yo agarré una presentación que ya había y le pegué esto acá abajo. ¿Sobrecarga de funciones? No, en fin. Y fin. Y eso más o menos es un resumen de la clase de hoy. Voy a cortar la grabación para que cerremos no hablando más pavadas y si alguien tiene alguna pregunta me la dice.